Hoy analizaremos el caso de Anatoly Moskvin, el profesor ruso que abría las tumbas para robar los cadáveres de niñas y las llevaba a su casa para transformarlas en macabras muñecas. Nizhny Novgorod es una ciudad ubicada al oeste de Rusia. En 2011, la ciudad pasaba por momentos de terror e incertidumbre por el constante profanamiento de tumbas en los cementerios locales. La mayoría de las tumbas que saqueaban eran de niñas que tenían entre 3 y 15 años en el momento de su deceso. En un principio se sospechó que los cadáveres de las niñas eran utilizados para rituales de santería o demoníacos. Las autoridades no encontraban a un sospechoso o indicios que ayudaran a la captura de los profanadores, así que recurrieron a expertos en temas necrofílicos y de santería. Uno de esos expertos era Anatoly Moskvin, quien era considerado un genio, ya que era un profesor universitario y hablaba más de 10 idiomas. Era un gran historiador y lingüista. Las autoridades rusas llegaron a la casa de Anatoly para poder encontrar alguna pista o algo que les acercara a resolver el misterio, pero los oficiales se enfrentaron a escenas escalofriantes que parecían de una película de terror. Anatoly tenía un total de 29 cuerpos de niñas embalsamados y colgados por toda la casa, como si fueran muñecas. Aunque era un experto en embalsamar, no podía interrumpir la putrefacción por completo y había un olor terrible en la casa. Los rostros de los cadáveres eran tapados con una máscara de cera. Él las maquillaba e introdució una caja musical en el pecho para que pareciera un juguete. Él hablaba con ellas y hasta jugaba a la hora del té. Aunque los especialistas no encuentran una relación lógica, Anatoly declaró a una revista llamada Necrología lo siguiente: su adicción a la muerte inició cuando tenía 12 años. Volví a casa después de un día de colegio normal, cuando fue interceptado por unos hombres que le obligaron a asistir al funeral de una niña de su escuela. Uno de los familiares tomó su cabeza y le obligó a besar la frente de la niña fallecida en repetidas ocasiones. Además, la madre de la niña fallecida tomó un par de anillos de matrimonio y le puso uno a Anatoly y el otro al cadáver de su para casarlos antes de enterrar el cuerpo. Un acto que marcaría psicológicamente al historiador para toda su vida. Según Anatoly, la boda con aquella niña que había fallecido fue muy útil. Me ayudó a desarrollar un profundo interés en ceremonias mágicas. También estuvo ligado al luciferismo gnóstico, un movimiento que separaba a Lucifer de la idea de Satán como algo maligno y lo mostraba como una especie de benefactor de la humanidad. Anatoly Moskvin vivía con sus padres a pesar de tener 45 años, pero nunca se percataron de que detrás de las muñecas había cadáveres. Los padres de Anatoly manifestaron a las autoridades que sus gustos siempre fueron extraños y nunca le trataron la debida atención. Según varios medios, Anatoly aprovechaba las vacaciones de sus padres de cada año para profanar las tumbas. Él tenía un mes para sacar el cuerpo, embalsamarlo, maquillarlo y vestirle como muñecas. El psicólogo que llevó el caso consideró que Anatoly no era una persona mentalmente competente para afrontar un proceso judicial. En 2013 fue enviado a un centro psiquiátrico. Permaneció 5 años hasta que en 2018 los médicos aconsejaron liberarlo y seguir el proceso en su casa. Anatoly Moskvin fue diagnosticado con esquizofrenia. Al enterarse de su libertad, los padres de las niñas que fueron convertidas en muñecas alzaron la voz en contra de la determinación. El padre de Olga Chardinova se pronunció así:
Nuestras leyes son demasiado blandas. El castigo debe de ir en consonancia con lo que se ha hecho, y ese hombre debería permanecer en su clínica. Tememos que digan que está curado y le dejen volver a su cementerio. Ojalá me lo hubiese encontrado junto a la tumba de mi hija, pero hubiese hecho lo que tendría que haber hecho, y ahora sería yo quien estaría en la cárcel. Al principio la libertad fue denegada, debido a que el historiador no mostraba arrepentimiento por los actos cometidos. Incluso se negó a pedir disculpas públicas a los familiares afectados. Anatoly dijo lo siguiente: estas niñas son mías, no tienen padres, no conozco a ninguno de ellos. Además enterraron a sus hijas, y aquí es donde terminan sus derechos sobre ellas. Así que no me disculparía. Abandonaron a sus hijas en el frío y yo las llevé a casa a calentar. Sus víctimas poco a poco han regresado a su lugar de descanso eterno. Actualmente, en 2022, Anatoly Moskvin tiene 55 años y es técnicamente libre, ya que no se ha dictado una nueva orden, aunque la mayoría de las personas no están de acuerdo con su libertad y temen que cumpla su promesa de ir y desenterrar a las niñas de nuevo para llevarlas a casa.